los que están aquí presentes y a los que están por medio de las redes sociales. Sin duda es un grato día en el cual acá en Santiago de Chile podemos, aunque ha sido un día muy caluroso, pero estamos aquí siempre dispuestos para siempre adorar a nuestro Señor y adquirir un poco más de conocimiento con respecto a lo que son las Escrituras. El tema, bueno, estamos en la segunda parte, vamos a ver ahora lo que es la segunda parte del divorcio. Ya vimos la primera parte, lo que implicó en cuanto a una de las excepciones que la Biblia nos habla en cuanto al divorcio, que la primera excepción es la inmoralidad sexual. ¿Qué significa eso? Que podemos, o las personas que de alguna manera pasen por este tipo de experiencia, negativa por supuesto, de la inmoralidad sexual dentro del matrimonio, es la primera excepción de divorcio. Y la segunda excepción, que es la que vamos a ver hoy día, es el abandono de parte del incrédulo. Así que vamos a orar así como estamos antes de comenzar lo que es esta segunda parte del divorcio. Amén. Gracias te damos, Señor, porque un día más estamos aquí en Árbol de Vida, hablando acerca de ti, de las Escrituras y de todo lo que implica, lo que debemos aprender y lo que debemos adquirir como conocimiento para llevarlo a cabo cada cristiano, hombre, cada cristiana como mujer, llevarlo a cabo para ser obedientes a lo que tu palabra nos dice, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por la tremenda bendición y la experiencia de poder estar aquí presente ante nuestros hermanos y por medio de las plataformas Facebook y prontamente YouTube, que podemos llegar y podamos llegar, Señor, mucho más allá al conocimiento de las personas que tanto lo necesitan, sobre todo lo que es la Escritura, la sola Escritura, la Escritura dentro de lo que realmente dice y dentro de lo que es la verdad pura del Evangelio y de las Escrituras de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, nos has mantenido, nos has dado vida y salud para poder seguir adelante con tu obra, esta obra que amamos, Señor, y que queremos seguir adelante, Señor. Pese a lo difícil que sea, pese a los escollos, pese a lo que se diga, Señor, nosotros debemos continuar adelante. Porque como dijo Pedro y Juan a las personas ahí en el contexto judío, cuando querían silenciar sus labios y que no hablaran más de nuestro Señor Jesucristo, es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, como he dicho antes, esto es primera y segunda parte del divorcio y antes ya habíamos visto 5 partes de lo que, exposiciones de lo que implicaba el matrimonio. Ahora vamos a ver acerca de lo que es la segunda parte, la segunda excepción, que lamentablemente experiencias que han tenido matrimonio llegan al divorcio producto de la segunda excepción que vamos a ver ahora, que es el abandono de parte del incrédulo. Amén. Así que podríamos verlo de esta manera. La semana pasada, vamos a recopilar un poquito lo que fue la semana pasada. La semana anterior vimos el divorcio parte 1 desde el efecto de la inmoralidad sexual. Sabemos que la Biblia nos habla de 2 excepciones en el cual el divorcio está permitido. Vimos la primera excepción, la de la inmoralidad sexual. Sabemos que este término es más amplio, así que no solo abarca la fornicación, que en el griego la palabra fornicación procede de la palabra porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, la porneia, la fornicación y el adulterio, sino que podríamos hablar también de otro tipo de inmoralidad sexual, porque la palabra inmoralidad sexual es un término
más amplio, que no tan solo abarca la fornicación y el adulterio, sino que también abarca lo que es la pornografía, la pedofilia, la zoofilia, etc. Lamentablemente. Jesús en Mateo 19, cuando les habla acerca del repudio, les señala que el divorcio solo es válido a causa de la fornicación o adulterio. El versículo 9, lo vamos a ver acá. El versículo 9 nos dice en Mateo 19, le invito a que vayan a Mateo 19. Mateo, Nuevo Testamento, 19, versículo 9. Dice, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y al que se casa con la repudiada, adultera. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo acá que dentro de lo que se permitió en la ley mosaica de que los hombres pudieran dar carta de divorcio a las mujeres, nos está diciendo de que en palabra de Jesús dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. Y la palabra, dentro de lo que es el contexto judío, cuando los hombres repudiaban a las mujeres, lo hacían por cualquier causa. Y Jesucristo hace la excepción acá en el versículo 9, dice: salvo por causa de fornicación. O sea, ¿qué está diciendo? Que solamente por esta causa es válido dar la carta de repudio. ¿Por qué? Porque si no es por esta causa, en el versículo 9 dice que el hombre que repudia a esta mujer sin la acepción de la fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Por qué adultera este hombre? Porque repudió no por causa de fornicación a su esposa, sino que la repudió por cualquier otra causa, que era la corriente más típica que hablamos en el divorcio parte 1. Hablamos de dos corrientes de pensamientos y rabínicas, de el rabino Gilel y el rabino Shammai, si pueden recordar. ¿Qué implica esto? Que el rabino Gilel decía que se podían divorciar por cualquier causa, más el rabino Shammai decía que solamente se podían divorciar por causa de adulterio o lo que es la fornicación. Así que Jesucristo hace un énfasis acá. En el versículo 9 de Mateo 19, en el versículo 9 dice que si no por causa de fornicación, este hombre que busca a otra mujer para casarse, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. ¿Qué quiere decir eso? Que al no recibir una carta de divorcio que fue por adulterio o fornicación, la mujer, aunque no tiene una participación activa en cuanto a que el esposo judío le dio la carta de divorcio, ella es la parte inocente porque se le dio la carta de divorcio sin ella haber efectuado lo que es la fornicación o el adulterio. Y aunque ella es la parte inocente, aunque se case con otro hombre, como no fue repudiada por fornicación, también adultera. ¿Se explica? ¿Se entendió? Sé que es un poco difícil de entender porque entra en todo lo que es un juego de palabras y los temas son muy difíciles de entender en cuanto a todas las aristas que nos muestra también Pablo, en cuanto a todo lo que nos habla en 1 Corintios 7. Hay muchas cosas que dilucidar, comprender y esclarecer dentro de lo que es el divorcio. Pero Jesucristo acá nos habla desde el aspecto y el contexto judío. Recordemos de que Dios aborrece el divorcio, ¿cierto? Como nos dice Malaquías 2:16, como leyó mi hermano José, dice que Él repudia, Dios odia y aborrece el repudio, o sea, el divorcio. Pero a pesar de eso, no es algo que le agrade a Dios el que las personas lleguen al divorcio o que los hombres repudien a las mujeres o que las mujeres repudien a los hombres, sino que esto fue instituido a causa, como Jesús nos dice más adelante acá,
nos dice que fue por la dureza de los corazones de los hombres que Dios permitió a Moisés dar carta, que le permitiera a los hombres dar carta de divorcio a las mujeres. Sabemos que en el contexto judío solamente los hombres eran los que daban carta de divorcio a los judíos. ¿Y en dónde encontramos este aspecto? Lo encontramos si vamos a Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Vamos a leer entonces. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es lo que nos dice él en cuanto a lo que es la ley mosaica. Pero nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19 de Mateo, y también lo encontramos también en el capítulo 10 de Marcos, encontramos referencia con respecto a esto que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19, desde el versículo 1 hacia adelante, nos está diciendo de que a Dios no le agrada el divorcio ni el repudio. Nos está manifestando claramente que aunque en la ley mosaica y en Deuteronomio 24 se le facilitaba el hecho de dar carta de divorcio a las mujeres, Jesucristo nos está diciendo acá que no es algo que Dios apruebe desde como un deseo de Dios que haya división dentro del matrimonio en cuanto a un hombre y a una mujer. Jesús les estaba diciendo que el repudio, dice, Jesús les está diciendo, el repudio que ustedes les dan a sus mujeres es injustificado, aunque les den recuerden que vimos a la clase pasada, dijimos que se recuerdan que los documentos que estos daban se llamaban en hebreo efer, para que lo puedan anotar. Los documentos en el hebreo, que era el certificado de divorcio, se le denominaba efer, así como lo estoy leyendo. Son documentos o certificados de divorcio que los hombres entregaban a las mujeres. Dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes adulteran y sus mujeres también adulteran, como lo vimos acá en el versículo 9 del capítulo 19 de Mateo. Dice, ustedes adulteran y vuestras mujeres, aunque fueron repudiadas por cualquier causa, también adulteran de forma indirecta. Las mujeres adulteraban de forma indirecta con los futuros esposos que éstas encuentran. Esto lo encontramos ahí en Mateo 19, versículo 9. Ya les conté el contexto judío, donde solamente los hombres eran los que daban carta de divorcio. Pero veamos Marcos, porque nos encontramos en Marcos, el Evangelio de Marcos 10, porque nos encontramos con algo que quiero decirles y orientarles, porque a raíz del texto del divorcio que nos está hablando nuestro Señor Jesús en el capítulo 19 de Mateo, y también la misma palabra de nuestro Señor Jesús en el capítulo 10 de Marcos, surge alguna controversia de personas que dan algunas opiniones con respecto a que pareciese que hubiese una contradicción entre Mateo 19 y Marcos 10. Así que quiero diluir este pensamiento que es erróneo, pero quiero que lo veamos y lo leamos en Marcos 10, 11, y lo que es el contexto. 10:11 dice, y les dijo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y en el versículo 12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y es aquí donde radica lo que en ciertos comentarios
personas, sobre todo ateos, que gustan de ir a estos textos bíblicos para hacer dudar a las personas con respecto a lo que ellos piensan que ciertamente hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción que ellos ven? Y que quisiera diluir aprovechando que estamos viendo esto del divorcio, que en el capítulo 19 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del repudio de hombres a mujeres. Y en Marcos nos está hablando del repudio de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Y estos personajes dicen que hay una contradicción. Pero claramente, si leemos superficialmente, podemos ver claramente que sí hay una contradicción. Pero eso pasa con un análisis poco ortodoxo o superficial. Porque cuando tú profundizas en lo que implica el contexto cultural y el contexto histórico, te das cuenta que no hay ningún error. ¿Por qué? Porque la carta de Mateo, aunque Marcos fue escrito primero que los evangelios, y que los evangelios, sobre todo los sinópticos, que viene siendo Lucas y Mateo, esos evangelios sinópticos, juntamente con Marcos, derivan de Marcos, y todo lo que estos escriben es algo que ya se escribió como primera fuente histórica en cuanto al evangelio, que fue Marcos. Estos evangelios sinópticos, que es Lucas y Mateo, derivan de Marcos. Entonces, Marcos fue escrito primero. Pero ¿por qué surge esa diferencia en cuanto a que Mateo 19 nos habla del repudio de hombres a mujeres y Marcos 10 nos habla, Marcos 10:11 nos dice del repudio de hombres a mujeres y de mujeres a hombres? Todo esto implica lo que es el contexto cultural, y ahí está la solución de esta duda que ellos tienen y que lamentablemente masifican y hacen dudar a muchas personas. Pero acá en Árbol de Vida tenemos la postura escritural en cuanto a que tratamos de investigar y ver todo lo que implique dudas para poder clarificarlo y poder exponer ante las personas lo verdadero en cuanto a las escrituras en su contexto cultural y histórico, para que no haya dudas con respecto a estas cosas que se siembran y que lamentablemente hacen dudar a las personas. El contexto de Mateo nos habla que Jesús le habla a judíos. Ese es el contexto. Por eso que los hombres repudian a las mujeres, y esto deriva de Deuteronomio 24, cuando Dios da la autoridad o la autorización a Moisés para que les diga a los hombres judíos que ellos pueden dar carta de divorcio a sus mujeres. Es el contexto de Mateo, es judío. Ahora, Marcos es un contexto gentil, y esa es la diferencia. El contexto gentil, Marcos va dirigido a un pequeño grupo gentil de procedencia helenística. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tienen toda una, como le dijera, costumbres griegas. Entonces, es un pequeño pueblo o gentío que es helenístico en sus costumbres y que vive dentro de una ciudad de Roma. Y es por eso que Marcos va dirigido a ellos como gentiles. Y como son helenísticos y viven dentro de una ciudad de Roma, tanto el hombre puede repudiar a la mujer y la mujer puede repudiar al hombre. No está dentro del contexto judío. Y esa es la diferencia. Y eso les cuesta tanto a estos tipos de personas poder investigar un poquito más y realmente poder evidenciar de que la Biblia en este aspecto y en muchos otros aspectos no se contradice. Así que es un punto a favor de que la Biblia es infalible e ignorante, o sea, que no contiene error ni se equivoca. Ahora sabemos que las palabras de nuestro Señor Jesús en algunas partes están en rojo, ¿cierto? En Mateo, cuando nos habla del divorcio, todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo están en rojo, y en Marcos también están en rojo, que implica que son palabras de nuestro Señor Jesús. Y como ya habíamos dicho, el contexto de Mateo es judío, el contexto de Marcos es para gentiles helenísticos que vivían en una ciudad de Roma. Ahora, dijimos ya de que tanto hombres y mujeres gentiles podían dar carta de divorcio.
Jesús, versículo 12, como lo vimos, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, me estoy ubicando acá, chicos, un poquito. Ok, ahí está. Vamos ok entonces. Entonces proseguimos, contaba de que era un pequeño grupo helenístico gentil que vivía dentro de la ciudad de Roma. Y dijimos que la Biblia es infalible e inerrante, que no contiene error ni se equivoca. Bueno, ahora en base a eso, que era ante lo anterior que habíamos visto, vamos a proceder entonces a entrar al tema de hoy, que es el abandono por parte del incrédulo. Disculpen un poco las lagunas, que estaba un poquito tratando de organizarme aquí. Debo señalar que la ley mosaica en cuanto al divorcio solo permite, como dijimos anteriormente, el repudio y el recasamiento en caso de inmoralidad sexual. Quisiera repetir eso. Debo señalar que la ley mosaica en cuanto al divorcio solo permite el repudio y el recasamiento en caso de inmoralidad sexual. Por lo cual, si es así, no hay pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, como estábamos hablando ahí en Mateo 19, que el Señor Jesucristo nos dice que el repudio solamente es válido por inmoralidad sexual o adulterio, como implica. Aunque el adulterio, dentro de lo que es la ley de Moisés, era pagado por pena capital. O sea, había una pena capital para aquellos que adulteraran. Así que podríamos decir que aquellos que cometiesen adulterio no podían de alguna manera evidenciar de que su contraparte contrajo matrimonio o no, puesto que estas personas que cometían esa falta grave para lo que es la ley de Moisés eran castigados con la pena capital. Decíamos de que como se daba carta de divorcio en el contexto judío por inmoralidad sexual, este hombre que daba la carta de divorcio por ese pecado de adulterio se puede casar nuevamente. Y no hay pecado en eso, puesto que la carta que entregó fue por el hecho de haber adulterio. Por lo cual, si es así, no hay pecado. Ahora, el divorcio no es un mandato de Dios, como dijimos también, sino una concesión. ¿Qué significa una concesión? Que la parte inocente determina si la toma o no. O sea, podemos ver de que dentro de un matrimonio, si hay una parte que comete inmoralidad sexual o peca, la otra parte que es la inocente, como es un mandato en cuanto a la concesión de que Dios deja al libre criterio de la parte inocente de que si determina divorciarse o no hacerlo. Es decir, si tu pareja comete adulterio, tú como parte afectada no estás obligado u obligada a divorciarte. Si tienes el permiso de hacerlo, pero tú decides si hacerlo o no. Tienes el permiso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hubo inmoralidad sexual, hubo adulterio. Tienes la opción de tomar el divorcio o no tomarlo. Es ilícito que lo puedas tomar si tú lo quieres. Por lo tanto, no es pecado y tampoco es pecado que te vuelvas a casar. A ver, veámoslo de esta manera. Un ejemplo, el hombre adultera y la mujer como parte inocente determina no unirse nuevamente a esa persona. Esta persona, que es la parte inocente, puede volverse a casar y no habría delito y no habría pecado en cuanto a eso. Ahora hay varias combinaciones las cuales vamos a examinar en este
en esta segunda excepción, lo que es el abandono de parte del incrédulo, debo decir que en este aspecto solo el incrédulo tiene la opción, el decidir separarse por decisión propia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de una persona que no cree en Dios y que no ama a Dios. Entonces todos sus pensamientos, todo lo que es su vida, el entorno de su vida, implica que él vive sin Dios ni ley, ¿cierto? O sea, él es gobernado por, o influenciado, podríamos decir, por el enemigo, o sea, por Satanás. Entonces, mayormente cuando un hombre que no ama a Dios y que no es cristiano, mayormente toma este tipo de decisiones como abandonar a su esposa, o en el caso de la mujer, si fuese una persona no cristiana, muchas veces también sucede que determinan abandonar al esposo. Pero en cuanto a esto, al abandono de parte del incrédulo, solo es por parte del incrédulo, porque se supone que si la contraparte, ya sea hombre o mujer, es cristiana, nosotros no pensamos en el divorcio y tampoco pensamos en abandonar a nuestras parejas, a nuestro esposo en el caso de las mujeres o a nuestra esposa en el caso de los hombres. Debo decir que en este aspecto solo el incrédulo tiene la opción de decidir separarse por decisión propia. Vamos a ver algunas variantes que se desprenden del abandono. La Biblia no especifica muy claro, lamentablemente, en cuanto... Porque la Biblia nos habla de dos excepciones. Nos habla de la inmoralidad sexual y el abandono por parte del incrédulo. Pero hay otro aspecto, el cual la Biblia no es muy clara, y no hay muchos textos bíblicos que nos hagan validar por ser un divorcio si hay agresividad, o un divorcio si hay, como le dicen hoy en día, un maltrato que lleve, le dicen un maltrato psicológico, pero no es la palabra más adecuada que yo quisiera usar. Pero aunque esa palabra representa muy bien lo que acontece con las personas que lamentablemente están expuestas a una violencia que no es física. Así que en esa variante, en cuanto a lo que es el abandono, podríamos decir plenamente físico, cuando la persona decide irse o separarse, también tenemos el otro aspecto, que es el abandono en cuanto a vivir, en cuanto expuesto a lo que son los golpes, podríamos decirlo de alguna manera. Pero podríamos decir que hoy hay un abandono activo, activo total, el cual significa que él que decidió abandonar lo hizo en cuerpo y alma. ¿Qué significa esto? Cuerpo y alma. Lo hizo en cuerpo porque lo hizo físicamente. Y en alma, cuando la Biblia nos habla de espíritu alma, nos está hablando en cuanto a todo lo que se relaciona en cuanto a la intimidad del esposo y de la esposa. A eso se refiere en cuerpo y alma, o hay otra versión que dice en cuerpo y espíritu. Se está refiriendo a eso, en cuerpo, aunque él se alejó físicamente, y alma o espíritu en cuanto a lo que es la obligación marital del matrimonio. O sea, ya no es parte del hogar que se constituyó. Primera de Corintios 15, quiero que veamos Primera de Corintios 7:15, perdón. Primera de Corintios 7:15. Aquí vamos a ver un aspecto y entrar a comprender lo que Pablo nos habla aquí en Primera de Corintios 7, porque pareciera que dentro de todo lo que nos habla Pablo en Primera de Corintios 7, que nos habla acerca de problemas que hay en el matrimonio, y esa carta está dirigida a los corintios, que es un pueblo gentil, donde también la mujer puede divorciarse del hombre. Tenemos muchas aristas que analizar porque mucha gente nos ha hecho preguntas y esperamos que en esta exposición podamos dar respuesta, y si no damos respuestas muy certeras o muy claras, también tenemos el tiempo de preguntas y respuestas para poder dilucidar si han quedado
algún tipo de dudas. Primera de Corintios 7:15 nos dice: pero el incrédulo se separa. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Cierto? Entonces aquí estamos viendo el aspecto del abandono del incrédulo. Y Pablo está diciendo acá que si el incrédulo quiere separarse, ¿qué debemos hacer nosotros como la parte creyente? Ya sea hombre, que la mujer quiera separarse de él, o ya sea mujer, que el esposo quiera separarse de ella. ¿Qué debemos hacer nosotros? Separarnos, porque ellos determinaron el separarse. Ahora, se parece mucho a lo que es el repudio que daban los judíos a las mujeres en el contexto judío, obviamente, porque pareciera que estos tipos de personas abandonan por cualquier causa, porque se supone que un cristiano y una cristiana va a estar firme en lo que son los mandamientos de Dios, en cuanto que no debe haber inmoralidad sexual en nosotros y no debemos adulterar. Así que esto nos refleja claramente que la persona que no es cristiana dentro de este matrimonio, si ha decidido abandonar, lo ha hecho no por causa de inmoralidad sexual, sino que lo ha hecho por cualquier otra causa. Y muchas veces estos casos también se dan porque estos hombres y mujeres, como no tienen el Espíritu Santo en ellos, y como ellos no se abocan a tratar de aprender y comprender lo que son las Escrituras para recibir el conocimiento y todos los mandamientos de Dios para poder vivir una vida cristiana como se debe, es que ellos muchas veces siempre están como mirando hacia el frente o mirando hacia el lado. ¿Por qué? Porque en ellos siempre hay como un espíritu de este tipo de hombres y mujeres que no están conformes con el esposo o la esposa que tienen. Así que siempre están como mirando hacia el lado para ver que si ven algo mejor y llegar a este tipo de situación en el cual ellos abandonan. Pero nunca es porque el cristiano, mayormente el cristiano, no es porque caiga en inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque se dice, hay una estadística que después quiero darle, porque se dice que el mundo cristiano, de cierto modo, tiene unos números en cuanto al divorcio. Pero quiero dejar algo muy en claro, que de pronto las personas se dicen ser parte de una religión, o se dicen ser cristianos, pero en su modo de vida no demuestran serlo tanto. Así que mayormente cuando nosotros recibimos estadísticas de cristianos que se divorcian, tengo mis ciertas dudas si que realmente la parte que se divide o que se divorcia, si realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos especifica claramente al hombre cristiano y a la mujer cristiana que no debemos separarnos, que no debemos divorciarnos, porque Dios, como nos dice Jehová nuestro Señor, como nos dice Malaquías 2:16, aborrece, repudia el divorcio o el repudio según la traducción que leamos. Ahora, también tenemos un abandono pasivo o parcial, y estamos hablando acá de lo que es el abandono activo, donde aquel que ha decidido abandonar sale del núcleo familiar, ya sea hombre o mujer. Y acá tenemos lo que es el abandono pasivo o parcial. ¿Qué significa eso? En el cual el hombre o la mujer incrédulo se desobliga tanto en la relación marital como en el caso del hombre que no provee, o la mujer la cual se desobliga en cuanto a la organización del hogar y sus hijos. Así que tenemos un aspecto en cuanto al hombre que hace un abandono pasivo parcial, o la mujer que gesta un abandono pasivo parcial, que tanto el hombre se desobliga como proveedor del hogar y la mujer se desobliga en cuanto a la organización del hogar
y los hijos, y también en parte en cuanto a la obligación marital que estos deben tener tanto con el esposo o con la esposa en el caso de hombre y mujer. La cuestión es que este tipo de personas no cumplen con su parte para que el matrimonio avance, tanto en la relación como en el progreso económico. Pero estos no quieren divorciarse. Y es ahí donde Pablo también nos habla un aspecto. Y vamos a analizar un texto bíblico donde este tipo de personas, ya sea hombre o mujer, quieren vivir acomodadamente sin cumplir lo que debieran cumplir, como el hombre como proveedor o la mujer como organizar todas las cosas en el hogar. Ellos, a pesar de eso, ellos no desean divorciarse, y eso es un tremendo problema para aquel que es cristiano, porque el cristiano quiere llevarse bien, el cristiano quiere avanzar, el cristiano quiere que haya armonía dentro del hogar. Pero en cuanto a los pensamientos de este tipo de hombres y mujeres, ¿cómo puede haber armonía? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Cómo podemos progresar? Es imposible. Entonces, debemos encontrar en las Escrituras algo que nos lleve a que las decisiones que nosotros como cristianos vamos a tomar estén dentro de las Escrituras, para que nosotros las tomemos con propiedad y podamos ejercer lo que la Biblia nos esté diciendo y no lo que nosotros en nuestras emociones queramos hacer. Ahora, el cristiano está llamado a ser paciente y a agotar todas las posibilidades para no llegar al divorcio. Pero ¿cómo hacemos o qué debemos hacer cuando ya esto se vuelve algo insostenible dentro de la relación? Yo estoy seguro que hay muchas personas, tanto mujeres y hombres cristianos, que están unidos en matrimonios mixtos y que hacen tremendos esfuerzos por seguir adelante y por tratar de vertir todo lo que son las Escrituras y el conocimiento de Dios y la vida cristiana a sus hijos, pero muchas veces recibimos resistencia por parte del marido incrédulo o de la esposa incrédula, que no deja que se progrese y se avance en cuanto al adiestramiento que nosotros como padres, que estamos casados dentro de un matrimonio mixto, o la esposa, la mujer que está casada dentro de un matrimonio mixto, se vuelve algo tortuoso, se vuelve algo tremendamente difícil. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Sabemos que a Dios aborrece el divorcio. Y hay muchas personas que lamentablemente, producto de que obviamente que quieren agradar a Dios y cumplir con los mandamientos de Dios, están sujetas a esta esclavitud, que es muy dolorosa por lo demás, tanto hombres y mujeres que la viven. No solamente mujeres la viven, sé que en un porcentaje son más las mujeres que la viven que los hombres, pero también hay hombres que viven estos tormentos de vivir en un matrimonio mixto y lamentablemente no se progresa, no se avanza, y pareciera que los hijos, cuando se encuentran en un matrimonio mixto, pareciera que es más fácil para los hijos copiar las cosas que esta persona que vive mundanamente, pareciera que los hijos es más fácil llevar las costumbres de esta persona que vive mundanamente que la mujer que es cristiana o que el hombre que es cristiano. Pareciera que tuviese mucha más influencia y poder las malas actitudes y las malas costumbres antes que las buenas costumbres y buenas actitudes de un cristiano. A pesar que debemos decir también que como los hijos no han nacido de nuevo, como los hijos también intrínsecamente, como todo ser humano, son malvados, obviamente que los hijos van a tener mayor tendencia a hacer lo inadecuado, producto de la maldad intrínseca que hay en cada ser humano, antes de llegar al conocimiento de Dios y que Dios le haga nacer de nuevo y le renueve.
Es ahí donde nosotros podemos decir no a el pecado y decir no a lo que nosotros nos parece, obviamente, que bajo el parámetro de las Escrituras sabemos que es inadecuado para un cristiano y una cristiana hacerlo. Entonces se forja esa lucha, esa guerra, donde el cristiano como padre quiere transmitir a sus hijos los valores cristianos, pero tenemos por otra parte una mujer que no quiere transmitir los valores cristianos, sino que quiere transmitir los valores mundanos. O viceversa, el hombre o la mujer quiere transmitir valores cristianos, a la inversa, el hombre quiere transmitir valores mundanos. Y hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, se hace mucho más difícil y tortuoso para este tipo de matrimonios. Ahora debemos decir una cosa. Pablo nos habla en 2 Corintios 6:14, nos dice que no nos unamos a un yugo desigual. Y ahí nos habla en cuanto a, vamos, leámoslo para que, 2 Corintios, para que podamos comprender bien, porque quiero que veamos algo y salgamos de una duda con respecto a esto. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que Pablo aquí en 2 Corintios nos dice específicamente en cuanto a que un cristiano no tiene ninguna semejanza con alguien que quiere vivir mundanamente o impíamente. Entonces, estamos viendo aquí el tema del abandono por parte del incrédulo. Y hay matrimonios, estamos viendo que hay matrimonios que son matrimonios mixtos, o sea, matrimonios que están casados en yugo desigual. Ahora, la cosa es que, si la palabra de Dios nos dice que no os unáis a yugo desigual, y resulta que tenemos una tremenda problemática con matrimonios que están casados en yugo desigual, ¿qué sucedió aquí? Dos cosas. Uno, no obedecieron al consejo de Dios mediante el apóstol Pablo que no deben unirse a yugo desigual, o una de las partes de este matrimonio mixto llegó al cristianismo y ya estaba casado. Ahí tenemos las dos opciones. Ahora, si un cristiano que toda su vida es cristiana fue aconsejado de que no debía unirse a un yugo desigual y de igual manera lo hace, esa persona está en pecado. Porque claramente la palabra especifica qué comunión tiene la luz con las tinieblas. A menos que ese cristiano fuese una persona religiosa que no fuera cristiano y decidió desobedecer el mandamiento de Dios y se unió a ese matrimonio en yugo desigual por diversos intereses y se unió. Lo que sucede es que después surgen problemáticas dentro del matrimonio, sobre todo con los hijos, y es ahí donde vienen los dolores, es ahí donde vienen todos esos momentos difíciles en los cuales se comienza a pensar en el divorcio. ¿Y por qué? Producto de una desobediencia. Pero acá lo que estamos hablando de matrimonios mixtos, como nos vamos a leer acá en 1 Corintios 7, cuando Pablo nos habla con respecto a lo que son los matrimonios mixtos, claramente estos son matrimonios que llegaron al conocimiento de Dios, pero ya estaban casados. O sea, no es por desobediencia. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? 1 Corintios 7:5, veamos 1 Corintios 7:5. Nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No os neguéis el uno al otro. Estas esposas o esposos no creyentes se niegan y pasa mucho tiempo
Y el consejo de Pablo es que no estemos tanto tiempo no juntos y que nos volvamos a juntar prontamente. Pero cuando nos encontramos en matrimonios mixtos como este, y personas que quieren dejar o abandonar todo lo que son sus responsabilidades dentro del matrimonio, tanto en la cuestión económica como en lo que es la relación del marido y la mujer, o mujer y marido, es que se torna mucho más difícil. Ahora, dice versículo 5, dice, de mutuo consentimiento. O sea, el cesar de estar en la intimidad juntos, dice que de mutuo consentimiento. Pero acá no hay mutuo consentimiento, sino que la persona que no es cristiana, derechamente no desea estar en una relación íntima con su esposo o su esposa que es cristiana. Y se hace mucho más difícil, intolerante la relación. Dice, como dijimos, que era de mutuo consentimiento, pero solo es por parte de ellos el que ellos en su consentimiento no forjan nuevamente lo que es la unión marital. Y es algo muy difícil. Pablo dice, versículo 5, vuelvan a juntarse, pero eso no sucede. Qué difícil debe ser para un hombre cuando dentro de un matrimonio mixto se gesta eso. Y qué difícil también debe ser para una mujer que se geste en este tipo de situaciones dentro de un matrimonio mixto. ¿Qué se hace entonces? La palabra de Dios manda al que es hijo de Dios, al que es cristiano, dice, a soportar. Debemos soportar todo esto. Debemos ser pacientes. Debemos soportar 1 año, 2, 3, 5 años. ¿Cuál es el límite en que el cristiano debe soportar? Y mayormente estas situaciones se dan, ¿por qué? Porque se ignoran las Escrituras. Porque hay mucha ignorancia en las Escrituras. Y de pronto viene una mujer cristiana y va donde su líder y le dice, ¿sabe que tengo problemas? Mi matrimonio va de mal en peor. Mi esposo no es cristiano y tengo tremendos problemas con él. ¿Qué hago? La Biblia dice que el matrimonio es hasta que cese la vida tanto del esposo o de la esposa. Tiene que solo resistir, por hermanita. Se supone que tú vas ante un hombre que conoce las Escrituras y vas con este tremendo problema, que es uno de los problemas más simples que hay, porque vamos a ver que hay problemas mucho más tediosos y difíciles. Y resulta que este hombre de Dios, estudioso, que de seguro percibe dinero por la obra que hace para la iglesia, resulta que no tiene una respuesta congruente y bíblica para esa esposa que está sufriendo con un marido que no ama a Dios y que en la dura muestra de lo que está haciendo dentro de su matrimonio tampoco ama a su esposa. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué se hace entonces? ¿Se acuerdan que les hablé acerca de las mujeres en el contexto judío, las mujeres encarceladas? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba eso? Que los judíos ortodoxos y ultra ortodoxos hoy en día, si tú vas allá a Israel, te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Se les denomina mujeres encarceladas. ¿Por qué? Porque estos hombres se han dado el derecho de la repudio, pero no le doy la carta de divorcio. Y esas mujeres están en stand-by, viviendo, sufriendo, porque no se pueden desligar de este mal marido para poder, por esa carta de divorcio, poder y estar con un hombre que realmente la ame, la quiera y la haga florecer, como se dice.
¿Qué significa el término la haga florecer? O sea, que le permita ser feliz. Las mujeres encarceladas no son felices. Y esto es muy parecido porque esta mujer viene a hablar un problema a este líder, y este líder le dice, como la mujer es encarcelada, que tienes que soportar, que el matrimonio es hasta la muerte. Así que es algo que genera impotencia, estas situaciones. Eso es abandono pasivo, pero es abandono. Esto que se está en la segunda excepción, está la inmoralidad sexual. Y la segunda excepción que Dios nos da es el abandono. Y cuando un hombre no se dedica a su mujer a que florezca, a que sea feliz, a proveerle lo que necesita para seguir adelante con el desarrollo de su hogar, de su familia, de sus hijos, es abandono. Aunque pasivo, pero es abandono. O sea, aplica para la segunda excepción que las escrituras nos dan para el divorcio. Este líder, este pastor, esto no le pudo decir a la pobre mujer que estaba sufriendo con ese hombre que ni siquiera ama a Dios y tampoco la ama a ella. Pero sigamos profundizando. Eso es abandono. Versículo 10. Vamos a ver, pongámoslo más difícil. Esta mujer fue y le dijo, no te puedes abandonar. Hagamos cuenta que acá en el árbol de vida tampoco le damos la posibilidad. Hagamos cuenta que acá en el árbol de vida examinamos las escrituras así superficialmente y nos llegamos al real conocimiento y poder darle solución a estas personas. Y veamos el versículo 10 y le contestamos a esta esposa que estaba afligida. Le contestamos esto, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Imagínense. Sabemos que a Dios no le agrada el divorcio. Y a nosotros en Árbol de Vida comprendemos las escrituras y sabemos, y tampoco estamos de parte del divorcio. La iglesia no debiera estar jamás de parte del divorcio. Yo tampoco, el hermano lo dice en Árbol de Vida, tampoco está de parte del divorcio. Pero ¿qué estamos viendo acá? Casos tremendamente difíciles que lamentablemente no se le da una solución. Y leo este texto y pareciera que las mujeres que viven esto no tienen esperanza. Y si hay hombres que están padeciendo, porque los hay, menos, pero los hay, pareciera que tampoco tienen esperanza. Porque esos hombres cristianos y mujeres cristianas aman y quieren agradar a Dios. Y no quieren el divorcio. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el divorcio. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que solamente en caso de inmoralidad sexual. Y resulta que este hombre tedioso que hace sufrir a esta mujer no ha adulterado, pero sí la maltrata, física, psicológicamente. Es un desobligado, no provee. Y la mujer tiene que seguir con él. Ahora, hagamos más terrorífico esto. Leamos el versículo 39. Para estas pobres mujeres que viven esos calvarios con estos hombres, o estos pobres hombres que viven un calvario con esas mujeres que no aman a Dios y que quieren hacer lo que quieren. 39. La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, esa persona, ese hombre que le da una pésima vida a esa mujer, la mujer tiene que esperar hasta que, según este texto, tiene que esperar hasta que muera. Porque es ahí donde la mujer queda libre para casarse nuevamente, o el hombre queda libre para casarse nuevamente. Y dígame sí o no, que esto de pronto da como ideas. Aún al cristiano le comienza a dar ideas.
Bueno, si es por la muerte, tengo varias, tengo varias ideas como para llevar a cabo y poder poner fin a este sufrimiento, a este matrimonio tedioso, pero no es una buena idea. No, ojalá que no lleguemos a ese pensamiento. Pero sin duda que la Biblia, aquí en Árbol de Vida, sí, me voy a adelantar un poquito, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Veamos, entonces, sigamos adelante. Versículo 11. Veamos el versículo 11 que nos dice, ¿lo leímos? No, leímos el 10, ¿cierto? Sí, el 10, versículo 11. Mire. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Supuestamente ese esposo que maltrata a esa mujer, que no la deja florecer, no la hace feliz. No deja que su hogar progrese, no deja que sus hijos aprendan los mandamientos cristianos para una vida que realmente aporte a la sociedad. Supongamos que este marido diga, ya me separo, y esta mujer tenga un respiro y se va a separar. Y le dice, quédese sin casar a la mujer, que es cristiana, ¿cierto? Sepárese, pero quédese sin casar. Y le dice, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no la abandone a su mujer. O sea, seguimos con textos que parece que como que nos trancan mal la puerta de esas mujeres u hombres que sufren en matrimonios mixtos. Porque no creo que esto suceda en matrimonios cristianos. Quiero pensar que no es así. Por eso hablo de matrimonios mixtos. No estamos hablando de matrimonios que no conocen al Señor. Matrimonios mixtos implica que uno, ya sea el hombre o la mujer, uno de ese matrimonio conoce y ama al Señor y desea hacer los mandamientos de Dios. Eso es un matrimonio mixto, de un cristiano con uno que no lo es. Este versículo 11 nos dice que se pueden separar, pero no se vuelva a casar, porque como este hombre es tan fiel, no adultera, pero sí golpea, sí maltrata, no provee, hay que seguir siéndole fiel a ese hombre, en el caso de la mujer. Y dice, sepárese o reconcíliese. O sea, no hay por dónde, no hay salida, no hay por dónde esta mujer pueda liberarse de ese yugo. Qué penoso debe ser vivir de esa manera. Versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, es un consejo de paz, una concesión. Es para, si quieren lo hacen. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, a pesar que debemos decir que si las Escrituras están inspiradas por Dios, lo que diga Pablo también proviene de Dios, del Señor, ¿cierto? Debemos hacer esa salvedad. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y aquí estamos experimentando ya un poquito más de, podríamos decir, de esperanza. Acá estamos hablando un contexto diferente, porque estamos hablando, aquí Pablo dice, si tú eres cristiano, esposo, si tú eres cristiano, o tu esposa si eres cristiana, estás casada en un matrimonio mixto, pero si la mujer consiente en vivir contigo, o el hombre consiente en vivir contigo, no la abandone. Pero aquí estamos viendo una realidad tremendamente diferente. Porque si tú eres cristiano y tu esposa dice, no, yo vivo contigo, ¿qué quiere decir eso? Que ella se va a moldar a lo que
este cristiano quiere y va a hacer, o a lo que esta cristiana, su esposo se va a moldar a lo que esa cristiana quiere y desea hacer. Y la palabra nos dice que ahí hay esperanza. Es un caso distinto. Después vuelvo al caso difícil. Es un caso muy distinto. Y dice Pablo, no lo abandone. El versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto es lo opuesto. Me habló primero de un hombre y ahora nos está hablando de una mujer. Acá en estos dos textos nos está hablando de matrimonios mixtos, pero hay esperanza, porque estos consienten en que el hombre cristiano y la mujer cristiana consienten en vivir de esa manera. Consideran que es bueno vivir de esa manera. Y hay hombres que yo he escuchado que me han dicho que como hay hombres que rechazan a una mujer cristiana o le hacen la vida difícil a una mujer cristiana, ¿por qué? Porque ellos se han dado cuenta. Me lo han dicho, me dicen. Es una mujer que la organización del hogar marcha súper bien. Punto 2. Es una mujer fiel. Y eso hoy en día es un tesoro muy grande. O sea, es una persona que se dedica a su hogar, es fiel y es una persona que siempre, aunque yo me equivoque, siempre me trata con amor. Estamos hablando de una mujer cristiana. Y al revés, no lo he escuchado, pero pienso que también debe ser así. Que la mujer considera que el hombre siendo cristiano y ella no siendo creyente, recibe beneficios de parte de este hombre cristiano. Y es por eso que Pablo dice, si la mujer consiente en vivir contigo marido, o si ese esposo consiente en vivir contigo esposa cristiana, no lo abandones, porque hay esperanza en que ellos quieran vivir y recibir lo que tú estás haciendo para Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos obligados, a pesar de pasarlo mal en cuanto al otro ejemplo que vimos? ¿Sí o no? Ahora, Pablo nos dice, versículo 15, nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Y aquí recibimos una pequeña luz de esperanza para esa historia que veíamos anterior a lo que es el consejo del versículo 12 y 13 de Pablo, de aquellos que consienten en vivir con un cristiano. Aquí recibimos la primera pequeña luz de esperanza para esa mujer que consultó a ese líder, que lamentablemente no le dio una respuesta bíblica y satisfactoria, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Ahora hemos visto las dos excepciones. Si la Biblia nos habla de dos excepciones para el divorcio, ¿pudiese haber una tercera? ¿Qué opinamos los que estamos acá? ¿O qué opinan los que están por medio de las redes, en Facebook? ¿Qué opinas de la violencia en el hogar? ¿Pudiese ser una tercera excepción? La Biblia no nos habla claramente en cuanto a esta excepción. Si hay violencia contra la mujer y es cristiana, como dice por ahí, ¿debe soportar como buen soldado de Cristo? ¿O si hay violencia contra un hombre cristiano dentro del matrimonio, ¿debe soportar como un buen soldado de Cristo? ¿Estamos llamados a eso? Recibimos una pequeña luz de esperanza en el versículo 15 del capítulo 7 de 1 Corintios. Dice que a paz nos ha llamado el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos dice en 1 Corintios 7:10, que lo habíamos visto anteriormente, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Cierto? O sea, que permanezcan unidos. Y el versículo 39, como lo dije anteriormente, habla de que
solamente podemos llegar al divorcio, podemos llegar a librarnos de la ley del matrimonio solamente si el hombre, el esposo muere, o la mujer o la esposa muere. Ahí nosotros quedamos en libertad. Pero imagínense una esposa joven que vive un calvario con un hombre y tiene que esperar que este hombre viva toda la vida para, supuestamente, mayormente nosotros relacionamos, aunque no es tan así, pero relacionamos mayormente la tercera edad asociada a la muerte. O sea, me quedan muchos años por vivir para llegar a la muerte. Mayormente se piensa así, pero de pronto hay jóvenes, niños que mueren. Pero en este caso pensémoslo de esa manera. Esa mujer está viviendo tremendos traumas dentro de esa relación mixta que tiene y tiene que esperar hasta que este hombre muera para poder ser liberada de ese atroz matrimonio que tiene. ¿Qué se hace entonces? Y aquí en donde, aparte del texto que leímos en el versículo 15 de 1 Corintios 7, que nos da una pequeña luz de esperanza, cuando vamos a Malaquías 2:16, que no es para decirle que Dios aborrece el divorcio, pero aquí sí que se nos prenden muchas luces de esperanza para aquellos que viven calvarios dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque mayormente cuando se habla del divorcio, se habla de dos excepciones: inmoralidad sexual y abandono por parte del incrédulo. Pero la Biblia nos da una pequeña luz de una tercera excepción, y que no muchos la hallan. Dice, vamos a Malaquías, pero acá la tengo en la NBI, voy a leerle la NBI. Malaquías 2:16. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y aquí viene lo importante. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo este texto? Dos cosas. Dios aborrece el divorcio y al que cubre con sus vestiduras la violencia. El original hebreo, ¿qué nos dice? Dice, cubre violencia con sus vestiduras. Así que ambas traducciones se pueden leer así: cubre violencia con sus vestiduras, o cubre con sus vestiduras la violencia. Ya sea que cubran la violencia bajo la ropa, o con la ropa cubras la violencia. Y he leído algunos comentarios que aluden esto a la violencia física, doméstica, que generalmente los hombres ocultan o piden a sus mujeres que la tapen con sus ropas. Ahora, en el contexto judío o de aquellos tiempos, la mujer, ¿cómo vestía? Prácticamente tapada entera. Y hasta el día de hoy, en realidad. Tapada entera, y es ahí lo que este texto nos señala, que era muy fácil esconder la violencia que los hombres ejercían en aquel tiempo, y que creo que quizás lo hagan hasta hoy, que las mujeres visten de esa manera. Entonces es muy fácil esconder la violencia que estos hombres ejercen en esas mujeres. Y para más remate, como decimos aquí en Chile, no había castigo para ese tipo de hecho o abuso. Qué terrible, ¿no? Tan repudiable porque la mujer era considerada como una esclava más. Así que el hombre tenía todos los derechos sabidos y por haber, y podía hacer lo que él quisiera, porque la mujer era como prácticamente una esclava más. Pero ahora las mujeres no visten así.
al menos en Occidente y en Europa y en parte de países asiáticos, ¿cómo podrían ocultar la violencia? En el contexto judío y todos los que viven y tienen esa cultura de que las mujeres andan tapadas, hay muchos países árabes que continúan con esa tradición. Les es fácil esconder la violencia, pero en Occidente, hablemos de Occidente, Europa, ya Occidente acá, Norteamérica y Latinoamérica, y Europa por el lado allá del este asiático, podríamos decir, Oriente. ¿Cómo lo pueden cubrir? ¿Cómo podrían ocultar la violencia? De esta manera. Porque hay hombres tan malvados, que lo hacen en partes que aunque la ropa de la mujer hoy no cubre como la mujer del contexto judío, ellos golpean donde hay ropa que cubre. Ahora, ¿es esta una tercera excepción, bíblicamente hablando? Si el abandono no tan solo es en la parte íntima y material, también lo es en la parte del cuidado de tu esposa. O sea, estábamos hablando de que el abandono de aquel esposo que no quiere proveer, que no quiere cuidar a su esposa, que no quiere cuidar a su familia. O aquella esposa que no quiere ya estar más con ese esposo cristiano. Si estamos hablando que el descuido de ese hombre era no proveer y comportarse mal y no hacer nada de sus obligaciones, y las mujeres, por otra parte, no tener nada que ver con la organización del hogar y de los hijos, la palabra abandono mayormente la califican para ese tipo de situaciones. Pero cuando andamos más en la palabra abandono, fíjense que el abandono no tan solo es en la parte íntima y material, como dijimos anteriormente, también lo es en la parte del cuidado de tu esposa o esposo, porque también hay hombres golpeados, aunque no lo crean, es así. El abandono es tanto en el aspecto espiritual, emocional y físico. Y la palabra abandono en cuanto a lo físico, mayormente, trata de violencia. La muestra mayor que tenemos en cuanto a cómo debe ser el comportamiento de un esposo hacia una esposa, la muestra mayor que tenemos es Jesús dándose por su iglesia. Esa es la figura que el esposo y la esposa deben reflejar siempre a esa unidad tan compenetrada como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a su iglesia. Es así que el esposo debe reflejar lo mismo hacia su esposa y la esposa reflejar lo mismo hacia su esposo. Ahora, ante este claro abandono en cuanto a la violencia, ¿me debo divorciar? Puede ser lícito o no lícito. Según lo que leímos, versículo 15 de 1 Corintios 7, que a paz nos ha llamado el Señor. Según lo que leímos en Malaquías 2:16, sobre de cubrir con la ropa la violencia, o que la violencia se cubre con ropas. Las dos relaciones en cuanto a esa palabra, el orden, no altera lo que la Biblia nos quiere decir. El orden de los factores no altera el producto, podríamos decir, como bien conocido ese dicho. Y tenemos otro texto, dice, Salmos 11:5, dice, el Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Jaque mate. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no puede hacer una doctrina de un puro texto bíblico.
necesariamente tienes que tener más textos bíblicos que te apoyen lo que tú estás viendo en las Escrituras. Así que mayormente cuando los líderes hablan del divorcio, lo hablan desde la perspectiva de dos excepciones: la inmoralidad sexual y el abandono. Pero se les olvida esta tercera excepción, que es la de la violencia. Y dicen a las mujeres que tienen que soportar, que el matrimonio es para siempre, porque es un pacto no tan solo con tu esposo, sino que también con Dios. Te dicen el texto de 1 Corintios 7:39, que es hasta la muerte, que hasta que el marido muera, es que ahí recién tú pudieses tener libertad. Y resulta que ignoran estos tres textos bíblicos, que encontramos dos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que reafirman más nuestra postura de que en cuanto a la violencia, sí debe haber divorcio. Sí debe haber divorcio cuando hay violencia del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Y los apoyamos en tres textos bíblicos. 1 Corintios 7:15, Pablo dice: sino que a paz nos llamó Dios, terminando el texto, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir Pablo? Que si hay violencia dentro de tu matrimonio, ¿qué es eso? Es lo contrario a paz. No hay paz. Y él nos dice que a paz nos llamó Dios. Ahora, Malaquías 2:16 nos habla claramente del abuso y de la violencia que hombres ejercen sobre las mujeres, y que más encima urdían, planeaban esconder su violencia, su abuso en esas mujeres. Y hoy en día, lamentablemente, también se gesta. Lamentablemente. Y tenemos otro texto que me encanta cuando yo me encuentro con estos textos. Salmos 11:5. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Y la palabra violento aplica también en cuanto a, obviamente, la violencia que tú, como esposo, haces sobre tu esposa. O también hay experiencias que esposas ejercen violencia sobre sus esposos. Y eso es lamentable. Así que si me preguntan, acá en Árbol de Vida, hermano Luis, ¿puedo yo divorciarme por esta tercera excepción, por violencia? Aunque muchos otros digan que no, claramente para nosotros aquí en Árbol de Vida, las Escrituras nos dicen que sí. Te puedes divorciar por violencia. No estamos a favor del divorcio, pero si hay mujeres sometidas a este tipo de violencia y abuso extremo, sobre todo si son cristianas, debemos ayudar a estas mujeres o a hermanos que estén padeciendo de violencia, a decirles que hay esperanza, que las Escrituras nos dicen que sí se puede divorciar por esa tercera excepción. Sí se puede. Ahora, dice, para esto dice, ¿pasará esto en un matrimonio donde los dos son cristianos? Si los dos han nacido de nuevo y aman agradar a su Señor, ¿puede pasar? Violencia o abandono o inmoralidad sexual, donde una mujer y un hombre son cristianos, que nacieron de nuevo, que se les dio arrepentimiento, que tienen una nueva vida, que caminan en santidad, que como nos dice Efesios 2:10, Dios preparó obras para que ellos, nuevas obras para que ellos anduvieran en ellas, y esas obras siempre agradan a Dios. ¿Pudiese suceder esto? No debiera suceder.
Pero lamentablemente, en este mundo, a muchas personas se les dice cristianos cuando no lo son. Y en la estadística que le voy a dar, se toman, estas estadísticas se forjan a raíz de personas que dicen que son cristianos y terminan divorciándose. Y lamentablemente estas estadísticas se registran como divorcios cristianos. Cuando un verdadero cristiano y una verdadera cristiana jamás llegarían a un divorcio. Jamás. Porque si el cristiano cumple con su rol como cristiano, como hombre, como esposo, y la cristiana cumple su rol como esposa, como mujer, como cristiana, ¿qué problema habría? Ninguno. En cuanto a estos tres hechos, porque problemas en el matrimonio hay, pero son para solucionarlos, como decimos siempre. Ahora, segundo, ¿puede suceder en un matrimonio mixto? ¿Puede y no puede suceder según la situación del matrimonio? Que se divorcien o haya todo este tipo de cosas. Yo digo que puede suceder como no puede suceder. ¿Por qué? Porque hay matrimonios mixtos donde la parte que no cree no hace ningún esfuerzo por llevarse bien. Pero hay otros matrimonios mixtos que, como nos dice Pablo en esos textos, de que si el creyente consiente en vivir con el cristiano, dice, no lo abandonen. Entonces, si hay matrimonios mixtos que se pueden sobrellevar y pueden llegar a un buen puerto, si los hay. Ahora, tercero, ¿puede suceder esto en un matrimonio donde los dos no son cristianos? Es solo cosa de ver las estadísticas. Vamos a ver unas pequeñas estadísticas y estaríamos terminando para entrar a lo que son las preguntas, porque sé que van a haber varias preguntas. Divorcios cristianos, dice, entre un 15 y un 20%. Divorcios cristianos entre un 15 y un 20%. Y dice, divorcios seculares. Dice, 60% en España, 57% en México, 53% en Estados Unidos y 60% en Hungría y República Checa. Hay harto divorcio. Ese es el aspecto secular. En el aspecto cristiano hay un 15 y un 20%. Y dice, y de cada 5 matrimonios en Chile, uno de cada 5 matrimonios en Chile, perdón, deje corroborar ahí. Uno de cada 5 matrimonios en Chile, ahí está. Un matrimonio por cada 5 en nuestro país no pasa los 10 años de matrimonio. Tan fuerte las estadísticas en cuanto al divorcio. Así que, en el caso de la tercera excepción de la violencia, sí hay posibilidades claras dentro de las escrituras de que sí se puede haber divorcio. Amén. Vamos a orar para ir a lo que son las preguntas y respuestas, que creo que deberá haber varias preguntas y respuestas. Gracias, Señor. Sabemos que es un tema muy delicado, Señor. Sabemos que es un tema que produce dolor, angustia. Es un tema que muchos no quisieran que sucediera en sus matrimonios. Es un tema muy difícil, donde no tan solo el esposo y la esposa sufren, sino que también, si hay hijos, también ellos sufren, Señor, al ver divididos a lo que son sus padres, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes para poder llegar a las personas que necesiten conocer las Escrituras y conocer al Dios bueno, pero también justo que eres tú, Señor. Que puedan conocer a ese Dios que puede restaurar vidas, que puede transformar vidas, que puede convertir matrimonios que están casi
destruidos en un matrimonio que se ame, florezca y que progrese en el tiempo, Señor. Es indudable que es difícil quitar los pensamientos de esas mujeres que sufren, hombres que sufren, quieren ver muertos a los que son sus esposos. Es difícil, Señor. Pero la realidad dicta de eso y más, Señor. Tenemos esperanza, Señor, de que aunque hay matrimonios mixtos, Señor, como Pablo nos dice en 1 Corintios 7, hay quienes realmente dan valor a un hombre cristiano que es fiel, que es trabajador y que ama a su esposa, que la cuida, que la respeta, que le provee. Y hay pensamientos de bien en hombres que ven a su esposa cristiana, que es una esposa que los ama, que los cuida, que les da lo mejor, Señor. Y esas son las partes que no son creyentes y que Dios les ha despertado en su mente el poder ver qué tan hermoso, gustoso, qué tan bueno es vivir junto a un cristiano o una cristiana. Y posibilidades, y hay tantas posibilidades, como Pablo nos dice, de que aquellos son santificados, Señor. O sea, santificados, ¿por qué? Porque viven una vida distinta al mundo y que tienen muchas más posibilidades de poder conocerte, Señor, y poder entender el Dios bueno, hermoso, justo que tú eres, Señor. Pero también hay otros que no lo entienden, Señor, porque su maldad los ha cegado, Señor, y aún así tratan con brutalidad a sus esposas, y también hay mujeres que tratan con brutalidad a sus esposos, Señor. Te pedimos, Padre, de que si fuese posible, bueno, ellos pudieran comprender y entender que es magnífico vivir con hombres cristianos y mujeres cristianas, porque la percepción de la vida cambia mucho, el orden de la vida cambia mucho, el valor de la vida cambia mucho, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y serás bueno con muchos otros matrimonios que necesitan de ti, que necesitan conocerte para vivir unidos, para vivir en amor, para respetarse, quererse, amarse, hasta que la muerte los separe. Y si no es así, Señor, tú has permitido el divorcio, Señor, aunque no es algo que te agrade, Señor, pero muchas veces es necesario, Señor. Muchas veces es necesario. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a las preguntas y respuestas, sí. Ya, pregunta. En 1 Corintios 13, cuando Pablo habla acerca de la preeminencia del amor, dice el amor en 13:5 dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y en el 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por ese versículo muchas personas, muchos hermanos piensan que tienen que tolerar todo al esposo o a la esposa, y han llegado al punto de muchas veces a perder la vida por aguantar maltrato. ¿Qué podría opinar acerca de eso? Fíjate que lamentablemente, y debo decirlo, debo señalarlo, que lamentablemente hay muchos líderes que cuando van a este texto lo leen de esta manera, ignorando el versículo 6. El meollo de todo este asunto, o la claridad de todos estos versículos, se registra en el versículo 6. Si tú quieres lo lees, lo leo yo, José. Dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este texto del versículo 6 esclarece
todo lo demás. Y este versículo del texto 6, cuando se lee este contexto acerca del soportar y que el amor no guarda rencor y ese tema, mayormente los líderes no leen ese texto. ¿Por qué? Porque tienen tan arraigado el pensamiento de que el matrimonio, sea como sea, debe ser hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, y que el matrimonio tiene un valor tan incalculable para Dios, y que sí lo es, tiene un tremendo valor, pero se olvidan de que dentro de esos matrimonios es conformado por personas humanas, por una mujer y por un hombre que tienen sentimientos, que quieren amar pero no pueden amar, a raíz de todo lo que sucede dentro de la relación. Y que estos líderes los llamen a soportar. Y como tú dices, muchas veces, muchas mujeres terminan siendo asesinadas. ¿Por qué? Porque el líder, como no es su pellejo, le dice a esa mujer que tiene que soportar. Pero ignoran el texto 6, porque sin duda, dice 4, el amor es sufrido. Dice que si está sufriendo, bueno, el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, te puede tratar como quiera el viejo, pero tu amor no debe envanecerse, no debe terminar, tienes que amarlo así como es. El 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, no se irrita, no me debo por qué enojar, aunque tengo una vida tremendamente injusta con este señor que vive a mi lado, con esta señora que vive a mi lado, pero no debo irritarme, tampoco debo guardar rencor. A pesar de los tratos que yo recibo, no puedo guardar rencor. El 7, todo lo sufre, o sea, tengo que sufrir, y los líderes enseñan eso. Todo lo cree, debo creer que el viejo alguna vez va a cambiar, alguna vez va a cambiar este viejo, debo tener fe. Todo lo espera, debo esperar. Quizás este año me trate mal, 5 años más me trate mal, pero quizás el sexto, séptimo, el viejo cambie. Todo lo soporta. Debo soportar al viejo. Debo soportar a mi esposa. A mi esposa no le gusta que diga bien, pero bueno. O debo soportar a esa mujer que hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, a veces no llega. Pero estos textos, según mi pastor, me dice que yo tengo que tolerarlo, aguantarlo, debo no irritarme. Pero estos líderes, o pseudo líderes, nunca le leen el versículo 6. El 6 nos dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Este texto, ¿qué nos está diciendo? Que todo eso que nos decían que soportáramos y que estuviéramos ahí resistiendo, no tiene ninguna validez, porque este texto claramente me dice que se goza de la justicia. Y en un matrimonio donde hay violencia, pelea, rencilla, contienda, ¿qué justicia se puede vivir? En ese matrimonio donde hay mentira y todo, engaño y todo, ¿qué verdad se puede vivir? El texto 6 lo dice claramente. Esa es mi respuesta. En Primera de Corintios 7:39, ¿podría explicar ese versículo? Cuando dice 7:39. Sí, lo puede leer, pero lo que dice al último, en el Señor. 7:39. Ya, ok. Sí. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Obviamente este texto nos está diciendo de que si esta mujer estaba casada con un hombre, en este contexto judío, pongamos, o un hombre que conociera a Cristo, y este muriera, queda libre para casarse de nuevo. Pablo le aconseja
cásate, pero debe ser en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que se busque un hombre que ame a Dios y no un pagano, un hombre que no ame a Dios. Eso nos quiere decir ese texto. Dice, con tal que sea en el Señor, significa búscate un hombre que ame al Señor, tal como tú lo amas. Eso nos quiere decir ese texto. Y en 1 Corintios 7:11, 7:11. ¿cuál sería el paso si existe una violencia dentro del matrimonio? ¿Lo podría explicar en el versículo? Porque no creo que sea separarse para siempre, al tiro, sino que el texto nos explica otra cosa. Dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, este versículo lo podemos ver así. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Cuando Pablo aconseja, en este versículo 11, él está viendo una situación, obviamente que está aconteciendo una situación real, ¿cierto? Está diciendo, si hay problemas dentro del matrimonio, incluso si podríamos decir, si hubiese violencia dentro del matrimonio, Pablo aconseja de que si uno de los dos se separa, quédese sin casar. ¿Por qué aconseja eso? Porque mayormente cuando hay matrimonios que tienen problemas, si se separan, lo primero que hace, sobre todo el hombre, es volverse a casar. Sobre todo el hombre. ¿Perdón? Que a veces recapacita. Sí, pero es lo estoy desglosando, ¿se entiende? Ya, ok. Mayormente dice, quédese, si se separa, quédese sin casar. No está diciendo sin casar. ¿Por qué lo dice? Porque había hombres que se separaban y se casaban. Por eso lo está diciendo. Dice, o reconcíliese con su marido. ¿Qué significa eso? No busque crear otro matrimonio, sino que reconcíliese con su marido. ¿Cierto? Y dice, y que el marido no la abandone. Cuando la mujer se separaba del marido, o sea, claro, cuando la mujer se separaba del marido, mayormente el marido perdía la esperanza de ese matrimonio. ¿Y qué hacía? Buscaba otra relación y se casaba con otra mujer. Y era adulterio, ¿cierto? Ahora, veámoslo de esta perspectiva. Tenemos problemas y hay violencia. Ese separarse, ¿qué significa? De que ese hombre se va a encontrar en soledad. De que ese hombre se va a encontrar en un estado en el cual pudiese ser, y sin duda que Dios sí lo ha hecho cuando Él ha querido y a quien ha querido, provocar una tristeza, porque hay tristeza que viene del mundo y tristeza que viene de Dios. Provocar en ese hombre una tristeza tan profunda que lo lleve al arrepentimiento. Y que este hombre nazca de nuevo. Y que cuando se una con esta mujer se vea tan sorprendida de que ese hombre violento ya no va a ser un hombre violento. De que ese hombre que tenía muchas problemáticas dentro del matrimonio ya no van a ser problemáticas, sino que va a volver un hombre renovado, un hombre arrepentido, un hombre que nació de nuevo y un hombre que quiere caminar juntamente con ella, adorando y agradando a nuestro Señor. Ese tiempo de separación, más o menos cuánto es, porque se ha visto a través del tiempo que a veces tienen cambio los hombres o las mujeres por un tiempo, por un mes, y después vuelven a conseguir a juntarse y vuelven a ser la misma persona. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? La pregunta que debiéramos hacer, lo vemos desde la perspectiva de un matrimonio cristiano que tiene problemas y que llega a separarse, o de un matrimonio mixto que tiene problemas y que llega a separarse. ¿Lo vemos de las dos perspectivas? Ok. El matrimonio cristiano, ¿qué se debe hacer cuando hay problemática? Mateo 18. ¿Qué nos enseña Mateo 18? En donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú, repréndele estando tú solo, y si él te escucha, has ganado a tu hermano, ¿cierto? Ok, podemos decir que de la esposa, dentro de ese matrimonio, dentro de la problemática que tuvieron, ella habló con él y lo hizo comprender de que estaba mal, y él
lo comprendió, lo aceptó y volvieron a forjar la unión matrimonial, ¿cierto? Ese es el paso 1. Ahora, paso 2, si no le escuchare, busca 2 testigos para que confronten a esta persona. Y en boca de 2 o 3 conste toda palabra, nos dice el segundo paso de Mateo 18. Si él no entendiese, dilo a la iglesia. Y la iglesia tiene que hacer una especie de, podríamos decirle, de juicio de la situación para que este hombre pudiese retraerse de sus actitudes y pudiese pedir perdón y reconciliarse con su esposa. Pero aún así la iglesia, si ese hombre no hubiese arrepentimiento en él, ¿qué debe hacer? Dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa? Procede la expulsión. Y tenemos ejemplo en 1 Corintios 5 cuando se nos habla de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Que ese hombre llegó, fue de tan dominio público lo que él hacía, que Pablo dijo y juzgó, dijo que lo expulsaran de la iglesia en Corinto. Y vemos en 2 Corintios 2:5 que Pablo nos habla de alguien que estaba siendo consumido de mucha tristeza, y muchos comentaristas aluden que ese hombre de 1 Corintios 5 era ese hombre de 2 Corintios 2:5 que resultó, el que fuese expulsado de la iglesia, resultó de que él se vio tan solo que se llenó de tristeza y volvió a los líderes de la iglesia en Corinto, pidió perdón, y ese hombre fue nuevamente reintegrado a la iglesia, producto de que había arrepentimiento en él. Entonces el tercer paso de Mateo 18 nos enseña que este marido que tenía mal comportamiento, que no quiso escuchar a la esposa, que no quiso escuchar a la esposa y a los testigos, y que después fue expuesto ante la asamblea de la iglesia y fue expulsado porque tampoco los quiso escuchar, posiblemente este hombre, cuando se encuentra en la soledad y lejano de todo lo que era la iglesia, su esposa, su familia, posiblemente Dios le conceda arrepentimiento en su tristeza, que va a sentir, que la va a sentir, y pueda él acercarse y pedir perdón acerca de su situación y poder nuevamente unirse en matrimonio. Ahora, puede ser el tiempo que la persona, Dios tiene determinado el tiempo en el cual a este hombre le va a proveer arrepentimiento acerca de sus hechos. Puede pasar tiempo, meses, años, 2 años, pero puede como no pasar tampoco, de que ese hombre nunca reciba arrepentimiento, y como mayormente se ve cuando hay este tipo de separaciones, el hombre dice, me busco otra relación. Y ahí se gesta el divorcio lícitamente, porque ese hombre adulteró. ¿Se entiende? Pero mayormente hay que dar tiempo para ver si hay arrepentimiento genuino. Porque si tú le das unos meses y ese hombre vuelve, quizás ni siquiera haya un arrepentimiento genuino. Mayormente es así. En 1 de Pedro 3 dice... Voy, 1 Pedro 3. Sí. Voy, me espero un poquito. Ya. ¿3 cuánto, José? 3:1. 3:1. Ok. 1 y 2 vamos a ver. Ok. ¿Leo? Léanlo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Hasta qué límite debe tolerar la mujer? En caso de que el hombre sea incrédulo o viceversa, ¿hasta qué límite debe tolerar? Fíjate que aquí cuando Pedro nos habla, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, las escrituras nos hablan respecto de que estar sujetas al marido no implica estar subyugadas. Estar subyugadas implica que el marido puede hacer lo que quiera y la mujer debe estar subyugada a él. Pero aquí, estar sujetas implica que el marido no debe formular peticiones inapropiadas a la mujer, como muchas veces se ve. La mujer, si es cristiana, obviamente tiene que tener un parámetro donde haya respeto del esposo y donde lo que el esposo le pida no transgreda lo que son las normas
en cuanto a, por poder decirlo, que no transgreda las normas en cuanto a lo que es sano dentro de un matrimonio cristiano. ¿Se entiende? Dígame nomás. Dicen entonces, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sí, casta y respetuosa. Casta se refiere a una conducta donde la mujer es una mujer, podríamos decirlo en términos aquí para que nos podamos comprender. Una mujer que se ubica dentro de lo que es. Una mujer pura. Una mujer delicada, una mujer, podríamos decir, que se da a respetar. ¿Cierto? Eso implica una mujer casta. Y obviamente también añade que es respetuosa. Entonces, mayormente acá nos está hablando Pedro acerca de una mujer cristiana y que la sujeción que debe tener esta mujer a su marido debe ser siempre dentro del parámetro del respeto en cuanto a cómo debe ser un comportamiento de un hombre hacia una mujer cristiana. ¿Por qué? Porque si este hombre está haciendo ciertas peticiones que van a llevar a que esta mujer deshonre la cristiandad o ofenda con su actitud a Dios, dice la palabra que estamos llamados a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Se entiende? Si hay alguna petición que no sea honesta, la mujer no está sujeta a tomar esa petición de ese hombre. ¿Se entiende? Y hay peticiones y peticiones. Lo que pasa es que no quisiera hablar de peticiones más burdas. ¿Se entiende? En el devocional hablé acerca de hombres que por adúlteros y fornicarios que tuvieron problemas. Por ejemplo, Sansón, que fue un hombre sensual y perdió la vista y murió aplastado cuando rompió los pilares. Y el otro de David, que el profeta Natán, a causa de lo que había hecho con Betsabé y mataba al marido, Urías Eteo, Sí. le dijo que la espada no se va a apartar de su casa. Entonces hay algo grave, Dios ve, o sea, castiga severamente a los que practican tales cosas, ¿cierto? Hay consecuencias acerca de nuestro pecado. Bueno, Dios es soberano y según Él considere aquel que, en cuanto a la elección, que sabemos que sucedió antes de los tiempos, antes que fuese toda la creación, Dios ordenó cuáles iban a ser sus hijos, sus elegidos, y obviamente aquellos los va, como nos dice Hebreos 12, que a quien toma por hijo, lo disciplina y lo azota, ¿cierto? Y a quien no lo tome, bueno, esa persona va a vivir como viva y va a tener que dar cuenta el día de mañana respecto a sus hechos. Y mayormente Dios, sobre todo, nos dice ahí en, ¿cómo se llama? Romanos capítulo 1, dice que a ellos, a ese tipo de personas los entrega a todo lo que son sus pensamientos, su concupiscencia y todo lo que ellos hacen. Que es algo que es lamentable, pero debo decir que esa diferencia en cuanto a los que son hijos de Dios, como David, como mencionaste, y como Sansón, a pesar que tuvieron esos hechos lamentables en su vida, Dios de alguna manera los preservó. Lo que no hace con los que no son sus elegidos o sus hijos. Ya. Lo que llegar al punto que hay un castigo severo para esas personas. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más Pensé que iban a haber más preguntas acerca del divorcio, ¿no? Bueno. Llegamos hasta aquí con este tema del divorcio. No creo que haya para una tercera parte. Creo que con estas dos partes de lo que vimos, lo que eran las dos excepciones, la inmoralidad sexual en la primera parte y la segunda parte el abandono, y pudimos identificar también una tercera excepción que era la violencia que lamentablemente muchas veces sufren mujeres dentro del matrimonio, y también unos pocos hombres también sufren violencia en sus matrimonios.
pudimos constatar bíblicamente que esa tercera excepción de la violencia también era producto de que se puede llevar a un divorcio. Así que tendríamos 3 excepciones donde dentro del matrimonio pudiese llegar a un divorcio. No somos parte, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo obviamente no es parte del divorcio, pero sí es parte del divorcio cuando hay aprovechamientos, violencia, donde se abandona por parte del incrédulo todo lo que implica la responsabilidad que debiera ser de 2 en el matrimonio, se ataña solamente a uno, ya sea mujer o hombre. Debemos saber de que también aplica el divorcio. Bueno, esto ha sido entonces, esto es árbol de vida, el hermano Luis que les habló. Espero que todo esto que hemos hablado les sirva para esclarecer mucho más todas aquellas dudas que pudiesen tener acerca de lo que era este tema tan controversial y delicado que es el divorcio. El Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado, los que están en las redes y los que están acá presentes. El Señor les bendiga.